Este episodio es presentado por IA para el éxito. ¿Tu negocio se siente estancado? ¿Tú te sientes abrumado? Tal vez no necesites trabajar más duro, sino más eficientemente con la ayuda de la inteligencia artificial. Haz gratis nuestro detector de oportunidades de inteligencia artificial y descubre cómo esta tecnología puede ayudarte a ahorrar tiempo, a automatizar procesos y aumentar tus ganancias. Además, recibirás acceso inmediato a nuestro kit exclusivo de herramientas de inteligencia artificial para que comiences hoy mismo. Visita recursos.iaparaelexito.com para acceder a todos los recursos y agendar tu sesión estratégica gratuita. Hola, hola y bienvenidos a otro episodio de IA para el éxito. Soy Silvana Pimentel y estoy muy a gusto de presentarles a una invitada súper especial, la doctora Michelle Almeida. Ella es psicóloga clínica, autora internacional bestseller, conferencista motivacional y directora de la Clínica de Psiquiatría y Psicología Felicita Ramos. Con más de 20 años de experiencia, Michelle ha dedicado su vida a ayudar a líderes y profesionales a crecer con equilibrio, propósito y resiliencia. Vamos a hablar de su trayectoria, de cómo liderar con salud mental en el centro y, por supuesto, del rol de la inteligencia artificial, cómo puede apoyar tanto en la productividad del bienestar de los emprendedores y ejecutivos. Mi estimadísima Michelle, un placer tenerte aquí con nosotros en Guía para el Éxito. Un placer, Silvana. Estoy muy contenta de estar aquí por fin en tu programa. Sí, detrás de escena comentamos que, bueno, mi tutora Michelle es alguien muy especial y hemos estado tratando de coordinar esta entrevista por unos meses ya, ¿no? Pero estoy súper a gusto de que estés hoy con nosotros, mi querida Michelle. Hablemos de tu historia. Cuéntanos un poquito acerca de tu origen, cómo descubriste tu pasión sobre la psicología clínica. Bueno, soy puertorriqueña, Ujú. nacida en Nueva York de padres puertorriqueños, pero criada en Puerto Rico. Así que pasé la mayor parte de mi niñez y mi juventud hasta la adultez viviendo en Puerto Rico. Mi primera pasión fue el magisterio. Así que cuando estudié educación y me hice maestra, me gradué como maestra de educación especial de niños de escuela. Entonces, en el proceso, tomé clases de psicología de la conducta Ujú. humana y en ese proceso me interesó muchísimo todo lo que tenía que ver con la parte psicológica del ser humano, conducta del ser humano, el pensamiento, las emociones. Así que cuando me gradué como maestra, me fui a trabajar como maestra para, ¿verdad? Ya producir, pero continué estudiando. Así que mientras trabajaba como maestra, iba también estudiando de noche la maestría y Wow. la hice en psicología. En ese proceso continué, me interesó muchísimo y continué hasta terminar el doctorado en psicología clínica. Así que Interesante. integré la parte de la educación y mis años como maestra, fundadora de una escuela, de una academia. Fui dueña de un instituto en Puerto Rico por 20 años Wow. y trabajé prácticamente en todas las etapas de la educación. Así que trabajé como maestra de escuela primaria. Trabajé Ujú. como maestra de escuela secundaria, pero también trabajé como profesora universitaria. Y todo esto mientras iba desarrollándome en mi carrera como psicóloga clínica. Qué interesante, no sabía eso. Fascinante, Debbie. Mirando hacia atrás, ¿qué momentos claves crees que marcaron tu camino hacia convertirte en autora, conferencista y directora de tu clínica? Sí, bueno, puedo identificar varios momentos, pero creo que hay unos momentos en la vida que uno experimenta, unas experiencias que te marcan. Entonces, sin embargo, puedo también pensar en momentos en mi vida, desde mi niñez hasta mi adultez, que me moldearon y me prepararon, me encaminaron Ujú. hacia lo que más adelante parece ser una coincidencia, pero yo soy fiel creyente en que la vida te va preparando y te va presentando en el momento adecuado y oportuno oportunidades donde uno toma la decisión de si uno quiere continuar ese camino. Entonces, te puedo decir que
por razones de mi profesión, me interesó mucho acerca de los temas que tenían que ver con la prevención del suicidio. Mm, En ese momento, esto fue entre el 2014 y el 2015, ya yo estaba trabajando para una clínica de salud mental, porque ya yo había finalizado mi preparación como psicóloga clínica en el 2006. Entonces fui moviéndome más del campo educativo hacia el campo de la salud mental. Hice una transición y esa transición fue casi obligatoria porque en el 2010 yo cierro mi instituto educativo. Así que eso me lleva a cambiar el curso hacia el campo. ujú, Resulta que para ese entonces se estaba desarrollando en la clínica una división que tenía que ver con atender situaciones de paciente, lo que nosotros llamamos manejo de casos ujú, dentro de la clínica. Se va desarrollando, pero no sé si recuerdas que en el 2017 hubo en Puerto Rico pasaron por el huracán María, que fue devastador. Así que del 2015 al 2017 fueron 2 años donde yo estuve en un proceso de desarrollo, de conocimiento y de adiestramientos que, aunque me interesaba mucho, en verdad no sabía qué era lo que esperaba más adelante, que iba a abrir la oportunidad de tomar la decisión de verdaderamente tomar ese camino y ser propulsora y defensora de la salud mental. Así que en el 2017 ocurre el evento devastador del huracán María en Puerto Rico. Nosotros como clínica de salud mental nunca cerramos. Lo que hicimos mm, fue que comenzamos a utilizar los medios de los teléfonos y mm, todos los medios que pudimos para poder atender la crisis que estaba ocurriendo en ese momento en Puerto Rico, donde la gente estaba, bueno, casi mm. incomunicada. Fue ¿Verdad? terrible. Sí. Entonces, en ese momento fuimos como puente de ayuda para otras agencias, no solamente para nuestros pacientes. Somos una Ujú, clínica ambulatoria de salud mental, ujú, donde tenemos psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, ¿verdad? Todo enfocado hacia la salud mental. Pero en ese ujú, momento, voluntariamente, empezamos a trabajar en colaboración para ayudar personas a a tener acceso a ayudas. En ese momento, las agencias gubernamentales estaban saturadas porque había tanta gente en necesidad al punto de que escuchábamos que las líneas de ayuda estaban saturadas. Una wow. persona conseguir una ayuda inmediata era a veces difícil Ujú, y nos tocó tener llamadas y llamadas de personas en crisis. mm, Entonces pusimos en función una red de apoyo. ujú, En ese momento, todos los adiestramientos que yo había tomado acerca de cómo ayudar en momentos de crisis, los puse en ujú, función. Mi experiencia trabajando en talleres ujú, con mujeres, colaborando con organizaciones como AARP, organizaciones como la Federación de Hispanos y otras organizaciones sociales de ayuda y de impacto social, me dieron unas experiencias que yo quería plasmar en un libro, porque entendía que yo tenía un mensaje especialmente dirigido. Así que ya yo había escrito un borrador desde hace años, yo venía escribiendo un borrador, pero nunca pensé que iba a ser un libro, sino ujú. que más bien era como un libro donde yo plasmaba mis ideas, mis reflexiones. Yo siempre desde pequeña tuve la costumbre de hacer journaling. Qué bonito, eso Yo es súper tenía bueno. diarios desde pequeña. Mi primer diario me lo regaló mi mamá cuando yo Oh, era niña y me encantaba escribir. ujú, Te puedo decir, dentro de mi formación de la niñez, yo fui una persona inclinada mucho hacia las artes, hacia la ujú, escritura, al punto ujú. de que yo participé de obras teatrales, así que yo Mira. llevo también esa parte artística dentro de las venas, que pensaba incluso que iba a ser actriz de Wow, novela una y de caja de televisión. Pandora, Michelle. Hasta Cantante, yo actriz. imitaba a la famosa vedette puertorriqueña Iris Chacón. Me encantaba pararme frente al televisor, cantar sus canciones, bailar e bailarla. Wow. Yo creo que todas esas características se unieron Ujú, para permitirme pararme frente a cientos y miles de personas y hablar.
sin sentirme tímida, porque de timidez no tengo nada. Mm, Quizás, todas esas características me ayudaron en el proceso. Y un día, si una persona, a Sandy Masori, en una ujú, actividad, ella promueve el que las personas escriban su libro, su mensaje, y la conocí en un grupo que fui, no, a San Diego, California. ujú. Fui a una actividad en San Diego, California, y allí la conocí otras personas, autores de libros, y me motivaron y sencillamente tomé la decisión y dije: "Este es el momento, es ahora o nunca". Eso fue en el 2017, y en el 2018 saco el libro, y el libro se va bestseller. Guau. Lo saco en la versión inglés, siendo mi idioma Ujú, español, lo saco en la ujú. versión inglés. Entonces se va bestseller. Más adelante Sandy Masori me dice: "¿Por qué no lo hacemos en español?". Y para ese entonces ya yo había pensado que yo quería añadir otras cosas en el libro que me hubiera gustado añadirlas cuando lo escribí por primera vez y no lo había hecho. Así que lo que hice fue que actualicé la información en el 2021 y saqué la versión en español titulada La supermujer al cargo, cómo proteger tu cordura y tener éxito en la vida. Y ahí Qué entonces lindo, hablo. qué buen título, porque ese es un tema súper importante, relevante hoy. Entonces ahí aprovecho y hablo de algunas de mis historias, de las experiencias que tuve mientras estuve trabajando como manejadora de caso de crisis, ¿verdad? De distintas crisis, incluyendo crisis suicida, de conducta Mm, suicida. Y mm. así es como surge el libro, así es como surge mi interés hacia este tema y se van abriendo puertas y oportunidades en las cuales fui. Ambos son temas tan críticos, importantes, y me gustaría ahondar, profundizar un poquito en ambos. Empecemos con el tema de la prevención del suicidio. Hoy en día, con tanta influencia de social media, realmente es una bomba de tiempo. Mucha gente está sufriendo por temas depresivos fuertes y a menudo la gente no sabe al respecto. Y me gustaría ese tema de qué hacer, cómo podemos ayudar a una persona para salir de esa situación de depresión. No, no del punto de vista médico, no, para cualquier persona, que si tiene un amigo, si tiene una familiar que crea que está atravesando un momento difícil, ¿qué podemos hacer? Lo más importante es la comunicación, el que nos Mm, acerquemos a las personas y le preguntemos. Me ujú, gustaría aclarar algo bien importante con relación al término depresión. La depresión es una condición, es un diagnóstico clínico, es una mm, condición clínica. Y muchas veces utilizamos el término depresión como si fuera equivalente a estar triste o a estar down, ¿verdad? Y lo mm, ujú. utilizamos, a veces escuchamos personas decir: "Es que hoy me levanté como deprimida o deprimido". Mm, La mm, realidad es que tenemos que tener claro de que dentro de las emociones del ser humano es normal sentirnos a veces tristes o aburridos o hay personas que dicen es que me siento desanimado, desanimada. Bueno, esos son, ¿verdad? Emociones naturales del ser humano porque vivimos distintas experiencias. Y hay mm, experiencias que pueden afectar nuestras emociones a ese punto. Pero de decir acuerdo. que tenemos depresión, la depresión debe ser diagnosticada por un profesional de la salud mental, o por lo menos un profesional de la salud, porque un médico primario puede dar un diagnóstico también de depresión. Así que lo más importante cuando observamos que una persona allegada a nosotros o un compañero de trabajo, un hijo, tu esposo, tu esposa, alguien a quien con quien normalmente compartes y observas que la persona se ve triste, se ve aislada, la persona comienza a aislarse. Parece que la persona le pasa algo, porque cuando es una persona llegada, nosotros tenemos ya un conocimiento de cómo la persona se conduce normalmente, ¿verdad? Ujú, Cuando ujú. empezamos a observar que hay cambios significativos en la conducta de una persona, lo más importante es que nos acerquemos y le preguntemos a la persona: he observado, siento que algo te pasa. Me gustaría saber, ¿te pasa algo? ¿Te puedo ayudar? ¿Hay algo en el que te pueda ayudar? Verdaderamente me interesa saber si necesitas ayuda. Entonces, es bien importante que cuando preguntemos nos hagamos silencio
y nos Mm, dediquemos a escuchar. Hagamos lo que llamamos una escucha activa, que hagamos contacto visual, que la persona se sienta verdaderamente escuchada. Yo sé que dentro de nuestra cultura hispana ujú. nos sentimos tentados a inmediatamente dar consejos, utilizar ejemplos, utilizar frases cotidianas para levantar el espíritu de otra persona. Pero cuando una persona está pasando por un momento difícil, la persona lo que quiere es que lo escuchen sin juzgar. Wow, qué importante es eso. Así que ese es el primer paso, es Okay. dedica tu presencia, que Mm, la persona sienta que verdaderamente estás acompañando en ese proceso de escuchar. Entonces, dependiendo de qué es lo que la persona te presenta, si sospechas que la persona está pensando en hacerse daño, pregúntale directamente. Es un mito que cargamos en nuestra sociedad pensar que si le preguntamos directamente a la persona si está pensando en hacerse daño, que le estamos poniendo la idea en la cabeza o en la mente. Eso es un mito, eso no es cierto. Persona que no lo ha pensado, no hay manera que tú se lo pongas en la mente porque le vas a preguntar. Y un dato importante es lo siguiente, la persona que está pensando en hacerse daño o en quitarse la vida, si le preguntas, es muy probable que te lo diga. Pero tienes que preguntarle sin juzgar, dando tu presencia y tu presencia sin juicio. Así que esa es la manera, ¿verdad?, de preguntar. ¿Cómo ayudamos? Vamos a escuchar, vamos a acompañar en el proceso. Y si la persona necesita ayuda, conseguirle la ayuda a la persona, la ayuda que necesita, incluso acompañar a esa persona en el proceso de conseguir ayuda, para que la claro. persona se sienta que está siendo apoyado. Sí. Ahora, si la persona verbaliza que se va a hacer daño, que está pensando en hacerse daño, hay que buscarle ayuda inmediata. Y una ayuda inmediata puede ser llamar al 988. El 988 es la línea de Lifeline que Ujú. hay profesionales que están adiestrados 24 horas al día, 7 días a la semana, para tomar una llamada y poder identificar si verdaderamente esa persona se encuentra en riesgo y en peligro. Acompañarlo todo el tiempo porque si está tan vulnerable es muy peligroso dejarlos solos, ¿no? Siempre es. Correcto. Qué inte- O si la persona lo que necesita es conversar, expresarse, desahogarse. wow. Ujú. Qué importante lo que estás diciendo. Y pues este podcast, ojalá que pueda ayudar a mucha gente a hacer una diferencia, ¿no? A menudo, una de las cosas constantes que veo en casos de personas que se suicidan, básicamente, y dudé porque sé que hay palabras que cómo se tiene que decir, pero bueno, personas que pues que se suicidan, entiendo que el entorno de la persona a menudo se sorprende profundamente porque no tienen ni idea de los sufrimiento que estaba atravesando esta persona antes de cometer eso. Porque a menudo son gente que aparentemente, o sea, disimula que no dice abiertamente que se sienten tristes o que están atravesando un mal momento o que están pensando en quitarse la vida. Entonces, es importante. Ujú. Que las llevamos cargando generación tras generación, donde pensamos que es un tabú hablar de esto. Y tenemos que romper eso, romper ese estigma, porque la gente necesita sentirse que puede hablar y que puede pedir ayuda, y que no es de persona débil pedir ayuda, y que no hay nada de que avergonzarse por pedir ayuda. Al contrario, es de valiente pedir ayuda. Mm, Requiere valor pedir ayuda. Entonces, vamos a a normalizar, hablar acerca de cómo nos sentimos. Entonces, para aliviar, ¿verdad?, la carga de
la preocupación de que utilizamos la palabra suicidio en una Ujú. conversación es que la persona que esté escuchando esto, si esta conversación le incomoda o de alguna manera le hace sentir hablando acerca de la salud mental, de la salud emocional y de cómo ayudarnos socialmente. Porque si nos limitamos a hablar sobre la conducta suicida abiertamente, entonces estamos limitando el acceso a ayudar a las personas y a que las personas comprendan que podemos tener esta conversación. Wow, absolutamente. Y ahora en un mundo tan expuesto a social media, ¿qué rol juega social media en todo esto? Porque entiendo que hay muchos casos de personas que se han suicidado a raíz de alguna vergüenza que pasaron en social media, especialmente jóvenes adolescentes. Claro. Déjame aclarar, Silvana, que la conducta suicida es multifactorial. ¿Qué Okay. significa esto? Social media puede ser uno de los factores donde hay muchos escritos acerca de esto y estudios que señalan que el aislarse dentro de las plataformas sociales es un factor de riesgo. Pero hay otros factores de riesgo que también juegan un papel, ¿verdad? Como por ejemplo, personas que tienen condiciones ya preexistentes de salud mental, personas que ya sufren de condiciones como depresión, edad, o sea, y otras condiciones, alcoholismo, polaridad, o sea, condiciones preexistentes de salud mental que no están siendo tratadas, sin Mm, tratamiento, ¿verdad? Porque una persona, por ejemplo, que está sufriendo de adicción y no está dentro de un tratamiento para manejar esa condición, entonces se unen otros factores, y como entonces, ajá, personas que tienen alguna condición médica no tratada van a correcto, estar más expuestos a conductas suicidas. correcto, exactamente. Personas que tienen condiciones persistentes, personas que también han tenido intentos suicidas previos Mm, están en alto riesgo. Así que tenemos muchos factores que entran en juego. Personas, como por ejemplo, cuando estaba contando la situación del huracán María en Puerto Rico, mm. personas que de momento enfrentan una situación trágica. Perdieron sus casas. Perdieron sus casas, se le muere un familiar inmediato, pasan situaciones traumáticas. También son situaciones que ponen a la persona en alto riesgo. Detonantes, ¿no? Son exactamente. Claro, tenemos que educar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, y aquí entra mucho los padres, el rol de padre y de madre. Es educar acerca de el tiempo adecuado de invertir en plataformas sociales. La plataforma social es como cualquier otro instrumento. Es un arma, es un instrumento que tiene doble filo, porque es Ujú, un instrumento que puede ser utilizado adecuadamente para la productividad, la comunicación. Ahora mismo estamos utilizando plataformas sociales para ujú, impartir un mensaje, ujú, comunicarnos y para llevar a cabo campañas tan importantes como lo que es educarnos acerca de la prevención del suicidio y acerca de la crear conciencia sobre nuestra salud mental. ujú, Pero como cualquier otro instrumento o cualquier otra, digamos, instrumento o, ¿cómo le podemos llamar? Cualquier otra cosa que tenemos en la vida, que son cosas que pueden ser fascinantes y que nos pueden ujú. apasionar, pero si invertimos mucho tiempo, si nos obsesionamos con eso y si descuidamos otros aspectos de nuestra vida y nos dedicamos totalmente a invertir tiempo en plataformas sociales, estamos descuidando de nuestra salud emocional. De acuerdo. Y de los mensajes que dice la Organización Mundial de la Salud es que estamos viviendo en unos momentos en la sociedad donde la gente se encuentra muy aislada. Así que tenemos como una epidemia de aislamiento y Wow. precisamente ese aislamiento, uno de los factores de riesgo de la conducta suicida. Wow, qué interesante. A mi mente dos cosas, dos factores. Uno es el tema en social media, el tema digamos, un mundo paralelo. Mucha gente posea principalmente, pues,
cosas bonitas. A menudo hay algún grupo de personas que se puede sentir, uy, mira, esa persona está haciendo esto, yo no, ¿dónde quedo yo? Y puede ser un trigger para algo, pues para una situación que se puedan sentir tristes, se puedan sentir que están fallando, etcétera. Eso por un lado, pero por otro lado, otro tema que los hace vulnerables es la crueldad, ¿no? Que hay mucha gente súper cruel que hace comentarios muy desagradables en social media y eso pueden definitivamente gente, especialmente estoy pensando en los adolescentes y que puedan estar más expuestos, puedan sentirse afectados, avergonzados y que pueda ocasionar que tomen medidas como el suicidio. Claro, claro, porque los jóvenes son muy, muy vulnerables. Están Sí, todavía en el proceso de búsqueda de identidad. Entonces son ex- vulnerables. Existe lo que se llama el sí, cyberbullying, ¿verdad? Yo estuve hace poco en una conversación donde estaban hablando sobre el bullying en las escuelas y en los medios sociales. ujú, Entonces, hay una campaña, estaba participando como escucha, no dentro de la campaña como tal, sino participando, escuchando un panel acerca de profesionales que están hablando de esto. ujú, Y habían padres en esta conferencia, muchos padres. Entonces me di cuenta Hervé, que se habla mucho acerca de las personas jóvenes, cuánto se están afectando por el cyberbullying, porque ocupan mucho de su tiempo en estar metidos en las plataformas sociales y cómo esto está afectando, ¿verdad?, a nuestros jóvenes. Lo que nunca escuché en todo el momento que estuve, ¿verdad?, escuchando a padres dialogando y a los profesionales, es que el bullying, la persona que está haciendo bullying está enferma. mm, Y aunque es difícil a veces, es fácil, bueno, digo fácil entre comillas, ¿verdad? Esto es una expresión. Es fácil tener mucha empatía con las víctimas de cyberbullying. A veces se nos olvida y es difícil tener empatía con los que están haciendo el bullying o con los que están ocasionando el daño emocional. Lo que nuestra sociedad no todavía no está en un proceso de, creo yo, de entender es que tanto la víctima como el agresor necesita ayuda. wow, que es cierto. Tenemos que desarrollar una conciencia de que sí es cierto que hay muchas personas afectadas y necesitan ayuda porque han pasado distintas experiencias donde han sido víctimas de los sobrevivientes de la violencia doméstica. Mm, Hablamos de los sobrevivientes de la violencia sexual. Hablamos de las personas que pasan cyberbullying y eso está muy bien. Tenemos que ayudar a estas personas, pero también tenemos que enfocarnos en cómo, como sociedad, nos educamos de qué vamos a hacer para ayudar a estas personas que son los agresores, porque seguimos victimizando también, no solamente a la víctima, pero seguimos victimizando al agresor. mm, Se nos, se nos hace difícil a veces entender que aquella persona que cometió la tragedia de ir a una escuela a crear las tragedias que estamos viendo hoy en día de asesinatos. Y yo sé que sí, esto es un tema delicado y es un tema controversial, pero como profesional de la salud mental es mi responsabilidad y como educadora, porque a pesar de que no soy maestra de escuela ya, pero soy por vocación educadora. El magisterio me apasiona y entiendo que en nuestra sociedad es importante que nos eduquemos acerca de qué vamos a hacer y cómo vamos a mejorar, ayudando también a los victimarios. mm. Los victimarios también necesitan ayuda. Qué buen punto. Y a menudo la gente no pensamos en eso porque nos concentramos en lo evidente que es la víctima, ¿no? Pero el victimario también es una víctima de alguna manera porque posiblemente la mayoría de victimarios han recibido agresiones físicas o abusos, ¿no? Psicológicos de Abusos. diversos tipos. Entonces, por eso, de alguna manera, pues
tienen esos traumas y actúan de esa manera. Hay tantas cosas que quisiera seguir hablando contigo, Michelle. Me gustaría seguir hablando, bueno, un tema que ni siquiera hemos tocado, la violencia doméstica, pandemia, pero voy a concentrarme en un nuevo tema que es súper relevante para este podcast, que es la inteligencia artificial y su influencia en salud mental. Te digo como ejemplo para hablar de esto, que mucha gente está utilizando la inteligencia artificial como un coach mental, y esto es totalmente controversial, lo entiendo y quisiera tu opinión, pero a menudo la gente que se siente sola y utiliza, simplemente quiere tener un contacto con alguien que lo escuche, y a menudo ChatGPT se ha convertido en eso, un consejero, en un ser, no es una persona, es un asesor. Entonces, quisiera tu opinión en el uso de inteligencia artificial en salud mental. Y ven, Sí, sí, es interesante. Ujú, mm, ujú, algo, si no se utiliza correctamente, puede ser algo deteriorante. mm, Entonces, cualquier persona que desee puede entrar y googlear todas las personas que han sido admitidas en hospitales psiquiátricos por delirios generados porque han aislado y se han sumergido en ChatGPT o para vamos a no mencionar. ya, ok, una herramienta. Mm, Esa parte espiritual humana que necesita el ser humano de conexión. Pero la conexión con la inteligencia artificial es inteligencia artificial. Y tenemos que tener mucho cuidado porque sabemos ya que la inteligencia artificial y personas que están utilizando a inteligencia artificial para lograr esa conexión que necesitan, alcanzar, llenar ese vacío que sienten, lo que está generando es personas que están delirando y mm, que están desarrollando un mundo de fantasía donde las personas están desprendiéndose de la realidad. mm, Gran parte, si no podemos decir probablemente la parte completa de lo que separa a una persona de lo que es saludable a lo que es no saludable, es cuando te apartas de la realidad. qué interesante. Sí, te digo, por experiencia conozco como 5 personas que tienen relación emocional con un ChatGPT, por ejemplo. Exacto. Entonces, están dándole características humanas, están dándole una conexión humana a una inteligencia artificial, le están dando una conexión humana y espiritual Ujú. a algo que es artificial. Yo creo que es basado en la necesidad de sentirse escuchado, de sentirse pues apreciado, mucha gente, o tener alguien con quien conversar. Entonces, Exacto, hablemos ya hablamos brevemente de los malos usos, y coincido contigo 100%. La inteligencia artificial es una herramienta tan poderosa, pero que puedes usarlo para algo bueno, que ojalá ese sea el caso de la mayoría, pero si se utiliza para el lado malo, puede ser muy, muy peligrosa. Hablemos de buenas aplicaciones positivas de la inteligencia artificial en la salud mental, en tu claro. punto de vista, Michelle. Pues yo particularmente estoy utilizando inteligencia artificial para todo lo que tiene que ver con mi organización. Así que Mm, inteligencia artificial para mí se ha convertido en mi asistente tecnológico. Cuando excelente. tengo dudas acerca de qué herramientas utilizar, inteligencia artificial me ayuda haciendo análisis. Inteligencia artificial me ayuda buscando contenido para trabajar. Yo trabajo muchos talleres y estoy utilizando inteligencia artificial para lograr desarrollar material, contenido educativo que sea verdaderamente impactante y que tenga veracidad.
porque veracidad me refiero, yo trabajo mucho con evidencia. Yo Mm, trabajo lo que le llaman evidence-based. O sea, ujú, yo, como decimos en el buen puertorriqueño, yo no me saco de la manga lo que voy a decir. Yo claro. busco evidencia, evidencia empírica, que es lo mismo que, ¿verdad?, la evidencia científica. Ujú, Y los profesionales de la salud mental tenemos que dejarnos llevar por aquel material, herramientas que verdaderamente ya están probadas que funcionan. Yo ujú, no puedo a una persona que tiene una condición en particular trabajar con unas herramientas que se sabe que no funcionan para claro. esa condición o para esa situación particular. Porque, De por acuerdo. ejemplo, una persona que acaba de pasar por una pérdida significativa Ujú, de un compañero de vida y está en un proceso de luto, yo no voy a traer para trabajar con esa persona herramientas que son motivacionales y de otros aspectos que pierden o que minimizan la empatía mm, y la validación de que el ser humano también necesita procesar sus sentimientos de tristeza y de pérdida y de dolor. En momentos de dolor yo no traigo fiesta, porque aunque mi deseo es que la persona logre encontrar la estabilidad y logre encontrar nuevamente un sentido de felicidad en la vida, ujú. pero es correcto, adecuado y saludable procesar emociones tristes también. Así que para mí, inteligencia artificial es un instrumento que me ha ayudado muchísimo a avanzar, a economizar tiempo, a desarrollar material más impactante, más bonito, más poético. Y yo como soy un poquito así, media poética, media dramática, pues a mí me encanta que mi contenido tenga todo eso, ese aspecto también. Comprendo con mucho gusto. Pues mira, a través de plataformas sociales también. Así Ujú. que tengo una página de Facebook que consiguen a través de doctora Michelle Almeida. Estoy en Facebook y en Instagram. Estoy en el proceso de abrir una academia también en línea, así que para adultos. Y esta academia es para preparar a adultos para ser facilitadores de la prevención del suicidio. Qué bonito, qué interesante. Así que me consiguen a través de las plataformas sociales también, a Ujú. través de doctora Michelle Almeida o en inglés, doctor Michelle Almeida. De las dos maneras me consiguen en este mundo de habla hispana, pero también de habla inglesa. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctora Michelle Almeida, por compartir tu historia tan interesante. Es que así, y visión, y qué bueno que te tenemos para que sigas haciendo una diferencia y marcando la vida de tanta gente que estás ayudando desde tu posición. Si ese episodio les inspiró, compártanlo con alguien que necesite escuchar ese mensaje. Suscríbanse y dejen su reseña. Recuerden seguirnos por aquí en arroba IA para el éxito en Instagram o en YouTube y suscríbanse al podcast si les gustó, por favor. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de IA para el éxito. Chao, Nos chao. vemos. Bye, gracias.